Bueno, estaba mencionando y se cortó la cuestión de que estas imágenes que nosotros vemos en Facebook, eh, que llamamos memes, pues realmente son memes. Por eso de ahí viene su nombre. Sin darnos cuenta, ya manejamos la palabra memes y es el mismo sentido de Dawkins. Como ustedes saben, es mucho más fácil reproducir esos memes en términos de imágenes chistosas que también los van a configurar ustedes y sus prácticas sociales. Entonces, miren cómo tienen ciertas formas adaptativas las ideas para poder sobrevivir en el tiempo. Es decir, también funcionan como seres vivos. Bueno, vuelvan a levantar la mano. Ahora voy a llamar en el orden que aparecen en este, no el que estaba antes. Vamos con Carol Cárdenas. Listo, profe, ya comparto. Bien. ¿Ya estás viendo la pantalla? Dame un momento. ¿Estás sola? Sí. Dale, Sí, sí. sí, sí. Sí, ya. Listo, pues mi nombre es Carol Cárdenas y les voy a hablar brevemente del recorrido histórico de la ciencia, empezando con San Francisco de Asís, perdón, y los franciscanos. Pues ellos tenían la pobreza como medio de reivindicación y la naturaleza era muy importante para ellos, ya que creían que Dios estaba en ella. También se relacionaron mucho con los ecosistemas porque empezaron como a captar que todo lo que sucede no es porque sí, sino que tiene una razón y sin darse cuenta o empezaron como a dar los primeros procesos de la ecología, ya que entendieron de una manera muy religiosa como la relación de los seres vivos. Para ellos como que Dios era el que hacía todo. Luego están los jesuitas, que ellos sí tenían mucho dinero y de hecho pues las primeras universidades fueron de ellos, lo que les permitió que se acercaran a la ciencia y pudieran como admirar la perfección de Dios. Ya tiempo después aparece la revolución científica y salen los representantes de la ciencia moderna. Entonces está Copérnico con la teoría heliocentrista que dice que la Tierra gira alrededor del Sol y este pues es el centro del universo. Kepler plantea que los planetas siguen las órbitas elípticas en lugar de las circulares. Galileo perfecciona el telescopio. Newton sale con la teoría de la gravedad, donde dice que todos los objetos del universo se atraen entre sí. Y Descartes, que es un pensador moderno, aparece con la división mente-cuerpo, donde dice que la realidad física se explica por las leyes de la física y la realidad psicológica se explica por las leyes subjetivas. Entonces, con el desarrollo de estos planteamientos, perdón, se da origen a la ciencia moderna que explica la concepción del mundo y aparece por encontrar la verdad de las cosas como el por qué y no quedarse como con una simple explicación. Entonces, todo lo que se haga se debe poner a prueba para así comprobar su veracidad. Eh, de 1760 a 1840 aparece la Revolución Industrial, la cual fue una revolución científica e innovadora, la cual inicia en Inglaterra y trajo cambios en la producción y consumo de bienes, lo que afecta a los campesinos que eran la mayoría de las personas, ya que pues las máquinas hacían que la producción fuera más barata y la aumentaba, pues haciendo que esta fuera más eficiente. Entonces, pues la nobleza como que deja de ser tan importante y los obreros empiezan a irse a las ciudades a trabajar en las industrias por muy poco dinero porque pues no tenían como otra fuente de sustento. También aparecen los burgueses, que eran personas normales que se hicieron poderosas gracias al comercio y empiezan como a invertir en la tecnología. Entonces también fueron como los primeros en construir fábricas. Eh, pues como que uno de los cambios más importantes de esta revolución fue que usaron el vapor como energía y pues ya luego fue que se dieron cuenta que podían empezar a usar
el petróleo y la electricidad como también fuente de energía, pero pues eso ya fue en la segunda revolución industrial. Algunos inventos de la primera revolución fue la máquina de hilar, la máquina a vapor, el barco a vapor, el ferrocarril y la bicicleta. Pues como vimos, la revolución industrial trajo muchos inventos, pero a la vez trajo un impacto ambiental muy fuerte, eh, donde podemos ver eh, pues algunas causas muy mínimas las que puse, que es como el aumento de energía acelera como la deforestación, porque antes los bosques estaban como en un 90% de toda la superficie y entonces ya ahorita quedan reducidos a un 10%. También se ve la degradación de los suelos y la pérdida de biodiversidad y hay una menor absorción de dióxido de carbono atmosférico. También la minería modifica las características del suelo e impacta sobre pues, la calidad del agua y ocurre mucha contaminación de la atmósfera y los suelos. Entonces eso lleva a que las especies tengan que sobrevivir y pues todas, humanos, animales y plantas, hemos sobrevivido por medio de la adaptación, ya que pues si se adaptan a un entorno que fue modificado, entonces pues los humanos, ya que tenemos uso de razón e instinto, eso pues hace que modifiquemos nuestro ambiente con cosas que mejoran como nuestra calidad de vida, pero entonces pues esto contribuye a la contaminación y a la modificación del mundo, como lo estamos viviendo ahorita con el cambio climático. Los animales se adaptan más como de manera morfológica, fisiológica y conductual. Entonces, la morfológica es como la adaptación de su estructura externa, como pues, no sé, caparazón, espinas, garras, picos, camuflaje, pues alas, eh, cosas así. La fisiológica son más las adaptaciones internas, entonces está como la hibernación, la alimentación, pues en algunos animales el almacenamiento del veneno para poder defenderse, eh, también la respiración, que entonces cutánea, pulmonar y branquial, y por último pues están como las conductuales, que son las relacionadas como con el comportamiento, entonces la caza cooperativa, el viaje en manadas, cosas así que favorezcan como a una especie. Y por último están las plantas que se adaptan a las temperaturas y a los ambientes, por ejemplo, como los pinos, que pues en sus hojas tienen forma de agujas, acumule sobre ellas. También pueden estar los cactus, que como están en los desiertos, pues tienen como un tallo más largo y ancho que les permite como almacenar el agua y sus hojas se han convertido en espinas. Eh, y por último, pues las plantas que viven como en ambientes acuáticos, que poseen en sus hojas o tallos cámaras de aire que les permiten flotar en la superficie del agua. Listo, profe, eso es todo. Bueno, Carol, excelente exposición, muy bien. Hay varias cosas ahí de anotar. Yo menciono principalmente a San Francisco de Asís porque es el precursor o el que inicia, digamos, la idea de lo que ya se venía mencionando de la relación con el entorno de una forma similar a como ya lo hacían los griegos e incluso los romanos. Pero los romanos después cambiaron un poco su vertiente a partir de la religión católica, entonces pues eso cambió muchas cosas. Lo curioso es que se vuelve al mismo sitio y tuvo, bueno, no lo mencionaste, pero creo que leíste sobre ellos con los jesuitas y es que estaba Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona también, filósofos muy importantes desde lo religioso, principalmente desde la ontología. ¿Alguien sabe qué es la ontología? Eso lo ven en filosofía, supongo yo. Digamos, en sociales de pronto, pero no tanto. ¿Alguien sabe qué es la ontología? Es algo complejo, ¿no? Es eh, la forma o una forma de pensamiento filosófico que intenta explicar el ser de las cosas, ¿sí?
Hablamos en algún momento cuál es el ser de un árbol, pues ser árbol, ¿no? Pero no es tan fácil como eso, sino intentaron ver la esencia de Dios. San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino, que también dieron unos elementos muy importantes para la filosofía y aprendieron muchos métodos también de la orden franciscana. Por eso es que las primeras universidades son jesuitas, porque esta orden jesuita viene de Santo Tomás de Aquino y de San Agustín de Hipona, grandes filósofos. Por eso la primera universidad de Colombia también fue la Santo Tomás, ¿no? Viene de ese legado de pensamiento filosófico donde se intenta explicar el mundo y entonces digamos que empiezan a generar nuevos procesos de pensamiento. Eso va a ser fundamental. Y también, Carol, es muy importante que tengas en cuenta esa relación que hiciste muy bien entre la constitución de los filósofos y científicos, como por ejemplo Isaac Newton. Bueno, Newton fue muy importante en la modernidad porque además de su teoría de la gravitación, él es el papá de la mecánica física, ¿sí? O la física mecánica, él es el papá de eso. Entonces, gracias a Newton también se conoce de qué forma se comportaba la materia, de qué forma se podían ejercer ciertos movimientos, el uso de palancas y de poleas y todo eso que ustedes están viendo en física, o que vieron, no sé si ya lo vieron. En movimientos parabólicos y todo eso. Eso es gracias a Newton. Y lo que hace es mejorar la forma de vida. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros cuando vemos en matemáticas o cuando vemos en física, lo vemos de forma muy abstracta. O sea, vemos un movimiento parabólico, un péndulo, o cuando nos sacan límites en cálculo, ¿cierto? El límite tiende a cero cuando ta, ta, ta. Eso lo que hace es explicar el mundo y hacerlo mucho más fácil. ¿Por qué? Porque mejora las formas de movimiento de los objetos. Ustedes saben, ustedes ven límites, ¿cierto? Derivadas y límites e integrales ahorita en este momento en cálculo, ¿cierto? ¿O no? Sí, Sí, profe. profe. ¿Ustedes saben para qué son importantes los límites? Cuando les ponen los ejercicios de los límites, cuando el límite siempre es así, límite tiende a cero, entonces usted hace la operación matemática y usted tiene que ver que tiene que tender a cero al final de la operación. ¿Sí saben para qué? O sea, sí lo vieron, sí lo están viendo, ¿sí? ¿O no? Sí. Listo. Entonces, ¿alguien sabe para qué eso puede servir en la vida real? Que ese es el gran problema, ¿no? Y No, es, ¿cómo? no, profe. Listo. Ustedes se acuerdan una vez en, en Medellín existían unos edificios que se llamaban los edificios Space, que se cayó uno y después demolieron los otros. ¿Sí se acuerdan? ¿O nunca vieron esa noticia? Sí, sí, profe, sí. Listo. Eso pasa cuando no se hacen bien las operaciones matemáticas y el límite no tiende a cero. Es decir, eh, hay varias cosas, sobre todo los que van a estudiar ingeniería, que van a aprender em, con la matemática, y es que los límites, cuando se hacen estos cálculos con límites, es para verificar que un procedimiento sea mucho más fiel y preciso. Entonces, en las ingenierías, pues obviamente dan mucho cálculo, no solo porque sí, no solo porque tenga que ver matemáticas y ya, sino que los límites nos están diciendo y las derivadas, cuando se empieza a derivar, de qué forma se está verificando ese proceso. Entonces, si yo hago los cálculos matemáticos de ciertas medidas respecto a la construcción de un edificio, pues lo que voy a ver es que si el límite tiende a cero, es que es más verídico y menos probable de que esa cosa se caiga, pero no es solo con los edificios, puede ser con cualquier procedimiento que yo haga en mi vida, solo que se usa mucho la ingeniería. Entonces, por eso, los que van a estudiar ingeniería van a ver mucho cálculo. O sea, eso es lo importante de eso, de las derivadas y de los límites. Entonces, esos límites tendientes a cero lo que hacen es corroborar lo que yo voy a poner en práctica. Si yo hago un planteamiento matemático y la derivada no tiende a cero, es algo que yo no puedo construir. Por ejemplo,
eso pasó también en el puente de Chilejara. Obviamente hay muchas más variables, pero ese es el punto de partida. O sea, ¿qué es la matemática? La matemática es una forma de filosofía muy abstracta, ¿sí? Una forma de pensamiento, pero ojo, sí intenta explicar el mundo. Por eso muchos matemáticos o físicos han cambiado el mundo a partir de sus formas de pensamiento, como Isaac Newton, como Kant o como Descartes, ¿sí? Que eran matemáticos y dos físicos, ¿sí? Y lo importante de Newton es que Newton abrió la puerta a Albert Einstein, por ejemplo, porque Newton empezó también a pensarse, además de la gravitación, además de la mecánica, empezó a pensar la luz. ¿Cómo era ese comportamiento de la luz? Obviamente, él tuvo unos grandes avances, él se dio cuenta que los colores como tal no existen, sino son reflexiones de la luz, y eso le dio un fundamento tremendo a Albert Einstein para la teoría de la relatividad y para conocer el comportamiento de la luz como partícula, ¿sí? Entonces, miren que eso influye en todas las formas de pensamiento. O sea, sin el planteamiento de Descartes de la razón no hubiese habido libertad de pensamiento, ¿cierto? No se hubieran generado las nuevas formas democráticas que tenemos actualmente, que no estamos diciendo que sean mejores o peores que las anteriores, porque tienen sus cosas, pero sí generan transformaciones. Si no hubiese estado Newton, pues seguramente se hubiera demorado mucho más en perfeccionar los métodos industriales de la máquina de vapor, de los automóviles o de las formas de transporte que tenemos hoy en día, ¿cierto? Y así pues con la mayoría de los científicos que hemos tenido. Yo les recomendaba en algún momento la serie Cosmos, importante que la vieran, les va a dar algunos elementos para entender de qué forma se está dando la construcción social a partir de la ciencia. ¿Listo? Bueno, sigamos. Valentina, Carol, obviamente 100. Voy, profe. Qué buenas exposiciones, me siento ¿Ya lo ven? orgulloso. Sí, ya, mi amor. Listo. Entonces, pues yo voy a exponer el origen de la ciencia y la industrialización, que es el tema que estamos tratando, Muy bien. obviously. Obviously. Ok, entonces yo voy a dividir mi exposición en 4 partes. La primera parte es la ciencia antigua. Vamos a decir que la ciencia antigua es lo que heredamos o lo que heredaron los pensadores de la mitología y de, pues, digamos que esta explicación del origen de la humanidad, que pues es lo que conocemos como mitos y leyendas. Sin embargo, lo que comienza a caracterizar que sea la ciencia antigua es el implemento de la razón. Tenemos aquí a Aristóteles, tenemos aquí también a, ¿quién era este? Arquímedes y a Pitágoras. Aquí comenzamos a ver, o bueno, a interesarnos por saber por qué un fenómeno tiene una causa y una consecuencia. Sin embargo, como ya mis compañeras lo mencionaron anteriormente, nos interesaba mucho la práctica o la demostración. Sin embargo, pues ya teníamos muchos avances, como lo son, por ejemplo, el tiempo, o bueno, las medidas de tiempo, astronomía, calendarios. Con Aristóteles comienza pues la razón y la división del universo y el cosmos. Con Pitágoras está la geometría y con Arquímedes vemos la mecánica y la aerostática. Recordemos que él fue el que implementó el tornillo y la palanca. En temas de industrialización, pues no podemos hablar, sin embargo, aquí ya había explotación natural, agricultura y digamos que energía hidráulica, aunque no es energía hidráulica, sino uso del agua para pues diversas prácticas. La ciencia tiene un fin académico y netamente cognitivo. Y recordemos también que es específicamente para los pensadores. Una cosa es trabajar y otra cosa es pensar. La ciencia clásica comienza entonces con Galileo y con Copérnico, cuando vamos a ver el tema de que el Sol no es el centro, de que el Sol es el centro del universo y no la Tierra, y Galileo con pues el telescopio y, como ya le dijeron mis compañeras, el tema de las piedras, y como tal el método científico se implementa justo aquí. A esto lo llamaremos la revolución científica. Newton, pues con la gravedad y las leyes del movimiento, aparta la física y la química de la alquimia. Entonces, ahí ya tenemos el inicio de las dos ciencias modernas, una física y otra química. Este personaje que está acá, que es Boyle, él y otro personaje que se llama Hooke, Robert Hooke, si no estoy mal, ambos se llaman igual, diferente apellido.
comienza a estudiar la combustión, los gases y la naturaleza de la respiración. Una, Sin embargo, este de- personaje que estamos acá, espera, dime, profe. Valentina. Lo que pasa es que hay una historia muy curiosa ahora que hablas de Robert Hooke. Robert Hooke, ¿quién fue? Digamos que también fue un científico de la misma época de Newton, se conoció con Newton, pero se odiaban a muerte, o sea, se odiaban mal. Robert Hooke fue la primera persona que vio una célula en el microscopio, ¿sí? O sea, él trabajaba con cristales y por medio de cristales vio una célula de un árbol que se llama el corcho. Entonces, él le dio el nombre de célula porque parecía una celda. Lo que pasa es que Newton trabajó de la mano con Robert Hooke y bueno, Robert Hooke aparentemente le robó algunas ideas a Newton y nunca le dio el crédito, razón por la cual ya después nunca volvieron a trabajar y se separaron mucho sus ideas de trabajo. Ya, era un chisme. Es re fuerte. Sí, sí, Bueno, sí, sí. profe, el caso es que los dos Roberts comenzaron a estudiar la combustión y comenzaron a utilizar materias orgánicas, bueno, inorgánicas, oxígeno y pues esto que produce la combustión. Aquí tenemos también a Alessandro Volta, perdón, el joven de la batería, que pues con él vamos, digamos que a representar la incursión de la energía y así damos origen a la primera revolución industrial. Aquí es donde la ciencia comienza a ser un factor industrial y comienza a haber una división entre lo que sería ciencia pura, que es teoría y explicación de verdades, y la ciencia práctica, que es industrialización. Entonces, pues vemos la máquina de vapor y como tal esta revolución trata de como maquinizar o pues de reemplazar la mano humana por una máquina, que es lo que explican en Willy Wonka. Mi amor, mecanizar. Mecanizar, perdón, profe. El caso es que ya con esto tenemos las tres ciencias modernas, digamos que puestas en la mesa. Tenemos la física, aquí la voy a representar con Einstein, la química con mi amor hermosa Marie Curie y la biología con Darwin. ¿Qué pasa con esta segunda revolución industrial? Básicamente se trata de la eficiencia. Entonces ya las cosas comienzan a ser mucho más eficaces y se da paso como que a la producción en masa, lo que conocemos como Fordismo y todas estas cosas. Pues en la segunda revolución industrial, pues hubo muchísimo avance científico. Estamos hablando de radiación, lo que acabas de decir de la teoría de la relatividad. Estamos hablando de herencia, evolución y cromosomas, bla, bla, bla. La segunda revolución industrial básicamente está caracterizada por los medios de transporte, trenes, ferrocarriles, canales, barcos, y aquí es donde comenzamos a ver más evidentemente el impacto ambiental, porque ya estamos hablando de infraestructura y comunicación, que pues es acá donde vamos a comenzar a hablar, digamos, comenzar de globalización, porque ya estamos hablando de intercomunicación y red global. Y listo. Bueno, desembocamos entonces en la tercera y cuarta revolución industrial, donde el mundo se da cuenta de que está corriendo, digamos que una carrera contra sí mismo y que la meta es un abismo. ¿Por qué? Porque los recursos naturales que se usan pues son fósiles, estamos hablando de hidrocarburos y pues todo esto. Entonces el mundo se da cuenta que pues se necesita y se está dañando a sí mismo. La tercera revolución industrial creo yo que es la que estamos desarrollando, que es la que busca un mundo sostenible, la que tiene muy en cuenta temas como ética y valores, y básicamente se está tratando de dejar atrás todo aquello que, sin darnos cuenta, como que afectó a nuestro planeta, para así llegar a la cuarta revolución industrial, que es muy controversial. Muchos dicen que es positiva y muchos dicen que es negativa, y es crear el mundo ciberfísico, un mundo en el que no se necesite, digamos, el recurso humano, sino de un recurso inteligente que ya creamos. Estamos hablando del Internet, estamos hablando de, pues, este tipo de cosas. ¿Qué es lo que resulta de todo eso? Obviamente un gran avance, porque vean lo que somos, o sea, sin esto no hubiese podido hacer la clase. Sin embargo, pues el conocimiento hoy en día, a comparación de la ciencia antigua, no es exclusivo, el conocimiento es para todo el mundo. Es por esto que pues se crean como este tipo de
métodos o este tipo de proyectos para sostener a la humanidad. Digamos que ahora la ciencia está más dirigida a la astronomía y al estudio del espacio y el universo, porque se supone o hay como una idea de que ya todo está muy descubierto. Y listo, profe. Bueno, qué buena exposición. Realmente las de hoy han estado excelentes, muchachos, muy bueno. Eh, bueno, Valentina, hablabas de una relación realmente bien entendida de los aspectos científicos y cómo han derivado en una construcción social. Es muy importante entender que el Fordismo cambió mucho la forma de ver el mundo eh, en el mundo occidental. Si nosotros habláramos de Asia y de Rusia, es totalmente diferente la forma de producción, aunque se basen en modelos similares, no es igual. De ahí, pues digamos que viene la producción en masa de muchas cosas, de muchas tecnologías que nosotros tenemos. Ahorita nosotros estamos es en la cuarta revolución industrial, mi amor. O sea, la tercera revolución industrial fue muy importante porque fue el desarrollo de máquinas como los computadores, el inicio de la internet, eh, pero la que estamos ahorita, que ya estamos muy vívida y que el virus nos ayudó a que estallara totalmente, es la cuarta revolución industrial, ¿sí? O sea, ya el virus, este virus ayudó a que las formas de relación como esta que tenemos, profe, pero es que esto ya estaba antes, sí, pero no estaban tan desarrolladas. Digamos, Zoom tuvo que mejorar Meets, tuvo que mejorar todas las formas de comunicación a raíz de la cuarentena, es decir, un aspecto biológico como el virus que genera enfermedades, llevó a que la ciencia también le metiera mucho a las formas de comunicación cada vez más específicas. Y eso también movió muchas cosas en lo económico, lo político y lo social, ¿no? Ustedes saben por redes sociales el tema político se mueve demasiado, pero no sería posible sin la forma de comunicación con los demás. Los lives que se hacen en diferentes aspectos permiten que uno se acerque a otros lugares del mundo, a vivir otras experiencias, estando en la comodidad de tu casa y sin que implique una exagerada suma de dinero. Entonces, digamos que eso también es a tener en cuenta. Muy bien, Valentina, excelente. 100. Ricardo, Ayala, Ya voy, profe, ya comparto. listo. ¿Ya se ve? Sí. Bueno, mi exposición se basa en tres temas específicos, que es el inicio de la ciencia, o sea, con los filósofos griegos, la revolución industrial y los daños que la revolución industrial y las nuevas revoluciones le han causado al medio ambiente hoy en día. Bueno, sigamos a ver. Bueno, la aparición de la ciencia desde el punto de los filósofos. Espera un momento. Mm, Bueno, básicamente la ciencia se genera, o sea, los filósofos la generan sobrenaturales como una explicación de la realidad, ya que a ellos no les parecían que justificarlo todo con los dioses de ese tiempo era la verdad absoluta. Entonces ya pasado unos años, unos siglos, ya en el siglo III antes de Cristo, la ciencia griega ya era muy elaborada y ya tenían, ya en esos tiempos producían modelos teóricos que iban dando forma desde esos tiempos a la ciencia. Pero no todo esto seguiría así, ya que desde la caída del imperio griego a manos del imperio romano, la ciencia empezó a caer, ya que los romanos no hicieron grandes avances, ya que ellos solo avanzaron pero muy poco en la medicina y ya, y tanto fue así que la ciencia cayó que después de la caída del imperio romano, ya en el siglo V después de Cristo, la ciencia era totalmente desconocida por Europa Occidental. Un momento. Listo, ahí está. Los únicos que conocían la ciencia en esos tiempos era la civilización islámica, ya que ellos conservaron los conocimientos de los griegos. Y ya unos años más tarde, en el siglo XIII al XV, se volvieron a lograr avances científicos en el campo de la mecánica y de la óptica. Ya en el siglo XVI llegó la revolución científica, que básicamente trata
de un periodo en el cual se desarrollaron distintos campos de la ciencia, los cuales fueron la física, la química y la biología. Un dato acerca de esta revolución es que empezó con Copérnico y terminó con Isaac Newton, dando así muchos avances científicos, como el descubrimiento de que los colores en verdad eran una refracción de la luz y así. Y ya con esto puedo seguir a mi siguiente punto, el cual es la revolución industrial. Que la revolución industrial fue un proceso de profundas transformaciones. A lo que me refiero con esto de profundas transformaciones es que la primera revolución industrial tuvo muchos cambios en lo económico, lo cultural, lo social y lo político, y también lo científico. Cabe aclarar que esta revolución se dio en Inglaterra. Lo que trajo la revolución industrial fue una nueva maquinaria, innovación de grandes fábricas, una organización del trabajo, incrementación de la aplicación de la ciencia en la industria para así crear mayores cosas como el tren, las cosas que funcionaban a vapor en esos tiempos. Y ya con esto, he explicado, hubo varias revoluciones industriales que trajeron más descubrimientos científicos, pero yo voy a pasar directamente a los daños que estos han causado, porque han sucedido varios impactos ambientales como como la contaminación que generan las industrias, la deforestación para la producción de objetos, la explotación de minas y la extinción de varias especies. Pero en esto me quiero centrar de las varias especies, ya que muchas especies se extinguieron por razones de que no se pudieron adaptar al nuevo estilo de vida que se lleva hoy en día. Por la contaminación, varias especies murieron porque no están hechas para aguantar ese estilo de vida y también porque los humanos se dedican a cazarla por sus pieles o por simplemente algunos por diversión. Y ya, profe. Excelente, Ayala. Eh, eso último que dijiste es lo clave de la revolución o de las revoluciones industriales, y es que eh, ponen al hombre, y como lo había dicho antes, al hombre en términos de machismo como el más grande, ¿no? Digamos, por ejemplo, en la Revolución Industrial, Revolución Francesa, casi siempre los héroes históricos de la Revolución Francesa son hombres. Las mujeres ayudaron mucho y les ofrecieron cargos políticos. Cuando se instauró la burguesía de la democracia moderna, las ignoran a todos. Por tanto, la modernidad es la imposición del hombre sobre el mundo. Eso implica, recuerde que la idea de niño, por ejemplo, en esa época no existía. En Colombia la idea de niño es de después en el siglo XX, se da la idea de niño, o sea, en el siglo XIX, o sea, en 1800, todo eso. El niño no existía, por ejemplo, la mujer no tenía participación, pero el hombre moderno libre sí tenía toda la participación y podría lograr mm, someter al mundo. De eso se trató la revolución científica, o sea, es el hombre, casi que el hombre contra la naturaleza. Lo de las pieles, el consumo excesivo de carnes, ustedes saben que el calentamiento global actual no se da tanto ni siquiera por la industria petrolera, ni por las dinámicas de contaminación de plásticos, ni nada de eso, sino uno de los que más aporta a los gases de carbono es la ganadería. Ahora, yo no estoy diciendo ni que yo sea vegetariano, ni que se vuelvan vegetarianos, sino hay que ser conscientes que la industria, ¿sí? La industria eh, del ganado, que también es una forma industrial, genera impactos también sobre la atmósfera, como los gases eh, de efecto invernadero. ¿Listo? Valentina, ¿vas a exponer otra vez? No, profe, qué pena. Sí, Dejo de Ayala. compartir. Sí, por favor. Pérez, y yo creo que con Pérez acabamos y con los otros chicos tocaría la próxima clase, Sibiris. Yo creería. Bueno, miremos a ver. Pérez, puedes compartir ya. Pues yo te escribí por el chat para que me compartas las diapositivas que no puedo. Ah, ¿las tienes? ¿En dónde las tienes? Pues, están en la asignación.
Listo. Entonces, mientras yo las abro y eso, vamos con Isabela y Laura. Ya Listo, profe. compartimos, profe. Ush. Sí, ahí se ve. Profe, ¿y se está viendo? Se hackeó. Ay, no. No, no se escuchan. Aló, Dios mío. listo. ¿No se escuchan? Yeah. Muy Eso. bien. Entonces, bueno, Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hacer un pequeño recorrido histórico. Mi grupo está conformado por Isabela Queiza y yo, que les habla, Laura Murillo. Perdón. Ay, no. Action. Perdón, Ay, no, profe, profe, es que es que se estamos está... súper largos. Sí, Ya. ya listo. Bueno, pues queremos aprender un poquito y entender sobre la evolución de la ciencia en algunos aspectos y pues cómo se ve reflejado a lo largo de la historia. Un segundo. Ay, Ay, Dios Dios mío. mío. Profe, nosotras exponemos, no se preocupe. Bueno, No. listo. Ya, está bien. No. Ah, bueno, ya. Bueno, entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de San Francisco de Asís. ¿Quién fue San Francisco de Asís? Entonces fue un príncipe que era millonario, era italiano, y pues bueno, prácticamente la historia se basa en que cuando estaba el tema de las cruzadas, que habían pues las guerras europeas y todo esto por ir a otras partes, pues en una de estas guerras él es literalmente preso y en ese proceso se enferma y cuando es prácticamente rescatado, pues como que se da cuenta y en ese lapso de tiempo, como que tuvo una visión, por así decirlo, de Dios y se da cuenta de que hay algo que está como mal planteado. Entonces, lo que él hace es prácticamente salirse de, pues, de todo, despojarse de todo lo que tenía y se va, pues, a vivir como al bosque prácticamente y se encuentra con un grupo de personas que también como que tenían lepra en ese entonces. ¿Por qué fue importante? Prácticamente a partir de la relación que él estaba teniendo con pues todo lo que estaba alrededor, como los animalitos y todo esto, se emplea un poquito el tema de la ecología y es importante porque ellos pensaban, como que los franciscanos, que en la naturaleza se veía reflejado Dios. Eh, bueno. Ay, problemas técnicos. Ok. Bueno, la revolución industrial. Bueno, la revolución industrial es súper importante y más que todo la ciencia cumple un papel muy importante en esta. Bueno, han habido 4 revoluciones industriales, pues hasta ahora, que la primera es la mecanización de las que les voy a hablar, la electricidad, la de la informática, que